Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a nuestro seminario semanal. Les doy la bienvenida a todos los participantes y a todos los que se van de a poco terminando de conectar. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Mi nombre es María Emilia Jiménez y los voy a estar acompañando en esta sesión, que es organizada de forma gratuita por New Capital Securities. El tema que vamos a estar abordando esta noche, vamos a hablar sobre la inflación, sobre los tipos de interés, vamos a hacer un análisis, digamos, más pormenorizado sobre el mercado de divisas. Bien, para ver, por supuesto, cómo se han venido comportando en estos últimos días, semanas, y ver qué es lo que nos espera. Pero por supuesto, esto es un comportamiento que viene desde hace ya bastante tiempo, podemos decir desde hace ya unos cuantos meses, en general. Así que vamos a empezar. Aquí tienen el email del área de soporte de New Capital. Ante cualquier duda, por supuesto, también pueden comunicarse por ahí. support@newcapital-mediosec.com. Y ya también les voy a estar mostrando mis redes para que se contacten conmigo ante cualquier duda también. Sí, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados y coach de trading. Vamos a iniciar entonces el contenido de hoy sobre la inflación y los tipos de interés. Y como decía recién, el análisis sobre las divisas. Para comenzar, quiero mostrarles los datos, quiero mostrarles la inflación que se está presentando en general, está actualizada en la mayoría de los casos a agosto. ¿Sí? Cualquier duda que les vaya surgiendo durante este seminario o si desean manifestar quizá alguna postura diferente o si quieren que debatamos algo, me avisan todo por el chat, ¿sí? Les pido por favor que mantengan los micrófonos en silencio para evitar que haya ruidos y nos mantenemos comunicados a través del chat. ¿Sí? Vamos a ver entonces los datos de inflación, que es lo mismo que hablar del IPC. ¿Sí? El IPC o índice de precio del consumidor nos muestra la variación, en este caso son interanuales. Al hablar de algo interanual, ¿qué significa? Que comparamos un año hacia atrás, es decir, en este caso, si está desde agosto, sería de agosto a agosto o de septiembre a septiembre, ¿sí? Un año siempre hacia atrás desde el momento actual. Yo les quiero mostrar las economías más importantes y cómo se ha estado mostrando su inflación. Obviamente, si tenemos que hablar de toda la zona europea, podemos mostrar Alemania dentro de los países, digamos, más grandes de zona euro. También tenemos Francia, Italia, también tenemos Portugal. Bien, y en estos casos también está España. Podemos ver que sus inflaciones están bastante elevadas. 9 puntos en España, 7,9 Alemania. Francia está un poco más por detrás con un 5,6. Italia y Portugal 8,9 y 8,9 ambas. Entonces, en general, la inflación de la zona euro está bastante elevada. Recordemos que, por si alguno de ustedes no lo sabe, pero la inflación a la que aspiran tener los bancos centrales, como decir una inflación, digamos, ideal, más allá de que la inflación en sí no es buena, pero se espera que haya una inflación de un 2% al año. Esa sería la cantidad o la cifra aceptable. Todo lo que esté por encima de este número es nocivo, así como todo lo que esté también muy por debajo de este número también lo es, ya que nos acercaría a niveles de deflación, que tanto la inflación como la deflación, ambos extremos son malos porque generan distorsión no solamente en los precios, sino en el mercado, en el consumo y en el comportamiento de la economía en su conjunto. Si seguimos todavía en lo que es la zona europea, tenemos la inflación del Reino Unido, que está en un 9,9 en agosto, que está ahí nomás de estar en los 2 dígitos, prácticamente podemos decir que tiene una inflación de 2 dígitos. Después tenemos a Estados Unidos
con su IPC de agosto de un 8.3, también altísimo. Y obviamente tenemos economías que tienen inflaciones bajas dentro de todo, o quizá un poco más controladas. Tenemos dos ejemplos clave acá de lo que son las economías más grandes: Japón con 3 puntos y China con 2.5. Más allá de que ambas inflaciones son bajas, están un poquito por encima de la inflación esperada. Otra economía que tiene la inflación dentro de todo bastante cuidada, bastante tranquila, es Suiza, que más allá de todo está aumentando un poco. También dentro de las economías importantes tenemos Canadá con 7 puntos. ¿Sí? Entonces, ya hemos identificado tres economías: Japón, China y Suiza, que están con una inflación un poco bastante más baja en relación a las otras. Y esto es lo que yo les quiero mostrar para que ustedes vayan viendo la relación que hay entre la tasa de inflación y la tasa de interés que tiene cada país. Obviamente, cada país toma sus decisiones de forma muy personalizada. No es lo mismo la postura que va a tomar el gobierno australiano que el gobierno alemán, el gobierno chino o el japonés. Así que esto no es una relación proporcional matemática, ¿sí? Eso les quería aclarar. Otras de las dos economías que les quiero mostrar es la de Australia, que es una con la que trabajamos mucho, que está en 6.1. Y voy a buscar también la de Nueva Zelanda, a ver si la encuentro por acá, porque también es una economía bastante grande. Acá, Nueva Zelanda, aquí la acabo de encontrar, está en 7.3. ¿Sí? Entonces, teniendo estos datos en mente, lo que vamos a hacer ahora es pasar a ver la tasa de interés que cada una de estas economías tiene. Entonces, vamos a pasar a ver los números y yo les voy a ir explicando de qué se trata cada una de estas cosas. ¿Por qué empezamos por los datos primero? Porque es muy sencillo, simplemente es un número que lo vamos a ir recordando y después iremos explicando qué significa y cuáles son las consecuencias que esto trae. Bien, porque tenemos disparadores y tenemos consecuencias que se van generando después. Vamos a ir de a poco, paso a paso, porque como veo muchas personas nuevas que quizá en otro momento no han participado, no quiero avanzar rápidamente para evitar confusiones. Así que vamos a ir desde lo más básico, explicando de una forma bien sencilla, para que nadie quede sin entender. Igual, si algo no se entiende, está el chat disponible para todos. Aquí en esta sección de esta página, que se llama esinvesting.com, tenemos aquí esta sección que nos muestra los tipos de interés de los bancos centrales. Aquí tenemos estos datos. Vamos a ir leyéndolos a los números para que los recuerden y después vamos a explicar. Entonces, tenemos zona euro 1.25, Reserva Federal de Estados Unidos 3.25, Reino Unido 2.25, Suiza, acá entramos en una de las economías que tenía la inflación más baja, tiene la tasa bastante más bajita, 0.50. Si nos recordamos de la otra economía que tenía la inflación más baja, está Japón, y tenemos que su tasa de interés es menos 0.10. China, que tenía la tasa de inflación más baja, pero tiene la tasa de interés un poquito más elevada, 3,65. Acá tenemos Australia, Canadá y Nueva Zelanda, 2,60, 3,25, 3,50. Con estos datos que ya tenemos en mente, igual no hace falta que se los memoricen porque vamos a estar permanentemente consultando tanto el IPC como la tasa de interés. Vamos a ir desarrollando entonces ahora de una forma teórica, tranquila, de a poco, a qué nos referimos con esto y por qué estos números están así, para ir comparando los efectos, ¿sí? e ir entendiendo hacia dónde se van encaminando los presidentes de los bancos centrales con estas decisiones, ¿sí?
Vamos a abrir entonces ahora un Paint, porque vamos a ir entonces explicando todo esto. A ver un momentito. Ahí está. Vamos a explicar. Entonces tenemos que el IPC es el índice del precio al consumidor. Básicamente esto mide entonces la inflación. ¿Qué es la inflación? Es el aumento sostenido y generalizado de los precios. Es decir, cuando en una economía se empieza a ver a nivel general que los precios aumentan de forma sostenida. Es decir, no es que porque aumentaron solamente, por ejemplo, el aumento de precio en la indumentaria y los demás productos se mantienen iguales con su precio, hay inflación. No, tiene que ser generalizado. Es decir, todos los precios tienen que subir de forma sostenida durante un año para que se considere que realmente la economía está atravesando un periodo de inflación. ¿Sí? Tiene que ser notable. Aquí los aumentos de los precios realmente están en un nivel preocupante porque, como dijimos, el nivel de inflación esperado, normal, digamos, por así decirlo, entre comillas, por los bancos centrales es una inflación anual del 2%. Todo lo que está por encima del 2% anual es considerado nocivo. ¿Sí? Ustedes vieron aquí en esta imagen que hay países, como en el que yo vivo, que es Argentina, que tiene una inflación anual del 78,5%. Y decimos, ¿cómo puede ser que en Argentina haya tanta inflación? Y para aquellos que conocen Argentina o conocen a algún argentino, se habrán dado cuenta que el argentino es muy especulador y está permanentemente cubriéndose del aumento de precios. Esa distorsión es consecuencia directa de una inflación sin control. Y justamente eso es lo que quieren evitar, entonces, los bancos centrales, que se llegue a un nivel de inflación tal donde la distorsión de los precios sea difícil entonces de manejar. ¿Sí? Entonces, cuando las inflaciones ya llegan a niveles que son nocivos, entonces los bancos centrales tienen que empezar a tomar acción. ¿Cuáles son las acciones que a menudo toman? Pueden ser diferentes. En este caso, la que ya empezaron a tomar en primera instancia es el aumento de las tasas, ¿sí? Las tasas de interés, que en este caso son tasas de referencia de interés. Las han venido elevando. Por eso, cuando todo esto empezó, Estados Unidos estaba con una tasa en un 0% y podemos ver que ahora, como se ve acá en la pantalla, está en un 3,25. Zona euro estaba con una tasa en 0% y está con una tasa ahora en 1,25. Todas las tasas estaban a niveles muy bajos y ahora están subiendo progresivamente. ¿Sí? Acá dice Alexandra, la venta de bonos sería otra medida. Las operaciones de mercado abierto, que así se les llama en economía, son la compra de bonos y la venta de bonos. Son operaciones que hace el Banco Central con el objetivo de mantener o modificar el dinero circulante en una economía. ¿Sí? En este caso, cuando los bancos centrales venden bonos, lo hacen a cambio de dinero. Ese dinero entonces lo sacan de circulación. Entonces aquí, como dice Alexandra, la otra medida que se toma es la venta de bonos. Entonces el Banco Central vende esos bonos al público, el público se queda con los bonos y el Banco Central se queda con el dinero. Entonces el Banco Central se queda con todo el dinero y lo saca de circulación. Si ese dinero no circula en la economía, entonces no genera más presiones de gasto
y por lo tanto disminuye la presión en la inflación. ¿Sí? Y por último, otra de las medidas que se toman es lo que es la emisión de dinero o dejar de emitirlo. ¿Mm? Entonces, otra de las formas que toman para tomar acción sobre el dinero circulante es la emisión de dinero. En este caso, obviamente, dejan de emitirlo. También otra de las cosas que hacen, que ya sería diferente porque esto ya es más monetario, hablando a nivel fiscal, disminuyen el gasto. Es necesario disminuir el gasto. ¿El gasto de quién? El gasto del Estado. ¿Qué gastos puede tener un Estado? Construir una carretera, construir un hospital, eh, crear nuevos centros de atención para algún tema en particular. O sea, todo lo que genere movimiento, gasto de dinero, contratación de personal, son gastos del gobierno. ¿Sí? Entonces, estas son lo que entra dentro de lo que son las políticas fiscales, donde se reducen los gastos. Porque obviamente, mientras más se gasta, también más se contrata y más dinero dando vuelta en la economía hay. Lo que quieren hacer entonces para disminuir este IPC o esta inflación es sacar dinero de circulación. Y por eso las tasas de interés están subiendo tanto. Pero hay una economía que yo les quiero mostrar que está tomando la tasa de interés bastante de una forma, como podemos decir, más realista. Y esa economía es la de China. Miren acá, China tiene una tasa de interés de 3,65% y tiene una inflación, que la teníamos por acá, de 2,50. Es decir, que la tasa de interés es superior a la inflación. Y vemos que es una de las pocas economías que tiene la tasa de interés superior a la tasa de inflación. ¿Esto qué significa? Perdón, me fui de la pantalla. Si la tasa de interés es mayor a la tasa de inflación, significa que tiene una tasa real positiva. ¿Esto qué significa? Yo que vivo en Argentina, tengo una inflación del 78%, ¿sí? La inflación es del 78%, y la tasa de interés supongamos que es del 75%. 78 es más grande que 75. ¿Mm? La tasa de interés, si yo deposito dinero en un banco, me pagan 75% al año, pero la inflación es del 78, entonces termino perdiendo dinero. A eso va la tasa real. Aquellas economías que tienen una tasa de interés inferior a su tasa de inflación, tienen una tasa real negativa. Esto implica que las personas que guardan dinero en el banco a depósito fijo, digamos, pierden dinero. Y China demuestra que su tasa real es positiva. ¿Sí? Quisiera saber si hasta aquí alguien tienen alguna duda, alguna pregunta. Acá justo tengo una consulta, ahí la voy a leer. Un momentito. Quiero borrar acá lo que he escrito. Tengo una pregunta de Alexandra. ¿Y por qué optan por esto? ¿Por tener tasas negativas? Esa sería la pregunta. Si la pregunta es esa, es justamente porque lo pensamos así. Si uno está depositando dinero en el banco te tiene que pagar dinero. Obviamente, mientras menos dinero te pague, mejor para el banco, mejor para el negocio bancario. ¿Mm? Es una cuestión de cuánto están dispuestos a pagar los bancos. Y no todos están dispuestos a pagar tasas tan altas. ¿Sí?
es simplemente un negocio. No es que opten o no opten por algún motivo, es porque es su negocio. Y como muchas personas ignoran esto, se aprovechan. La persona termina perdiendo dinero y ellos terminan pagando costos más bajos. No tiene más por qué que un negocio. Es así. O sea que su moneda no se está devaluando. La moneda mientras tiene inflación se devalúa, sí o sí. La inflación es pérdida de poder adquisitivo, más allá de que la tasa de interés la compense a nivel depósito, la moneda pierde valor de igual forma. ¿Sí? Otra pregunta, no era, a ver, se me fue la pregunta, no era con lo de China si no tenían inflación, ¿por qué las tasas altas? No entiendo la pregunta. Si me la podés redactar nuevamente. Carlos dice, entonces actualmente está un poco complicado hacer análisis de precio con esta incertidumbre. Exactamente, sí, hay mucha incertidumbre. Acá tengo una noticia que les traje para todos, que está enlazada en mi canal de Facebook, que se llama Emilia Jiménez Trading. Acá en este canal, a ver que ya, voy a ver para que se vea mejor, está esta noticia que se titula Australia y Nueva Zelanda mantienen alzas de tasas globales, ¿sí? O sea, están subiendo las tasas de interés. Esta noticia, ¿por qué es importante? No solamente porque hable de Australia y Nueva Zelanda, sino porque hace un repaso, como ven acá, de Estados Unidos, de Canadá, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Noruega, Australia, Suecia, Reino Unido, Suiza y Japón. ¿Mm? Obviamente yo se las dejo para que ustedes la puedan leer con tranquilidad, puedan leer a detalle. Y acá en esta página no solamente les anexé esa noticia, sino que también está acá publicada la página esta, que es la de los IPC, para que si ustedes quieren consultar a detalle la inflación de los países o de alguno en particular, tengan el link de esta página, que está acá. Bueno, acá está la invitación al seminario que estamos teniendo ahora. Esta noticia habla de los 5 puntos más importantes de Wall Street del día de hoy y acá está la noticia entonces sobre la que les estoy mencionando ahora, que hace un repaso de cómo ha sido, digamos, la evolución de las tasas. Lo que yo quiero que sepan ahora es que los bancos están a full subiendo la tasa de interés. Como bien dice aquí esta noticia, dice, los 10 bancos centrales más grandes del mundo, esta parte de acá, o sea, de las economías desarrolladas, han aumentado las tasas en total, o sea, de forma combinada, unos 2040 puntos básicos. O sea que entre todos los bancos, los 10 más grandes de las economías más desarrolladas, ha hecho un aumento de tasas tremendo, enorme. Es decir, que el mundo está a full subiendo tasas. ¿Por qué? Porque el mundo está a full sufriendo inflación, como se los muestro aquí. Obviamente hay países que tienen inflaciones más bajas, pero ninguna está en el 2%, que es el objetivo. Ninguna de ellas. Al subir la tasa de interés, como les mencionaba aquí, lo que se hace es encarecer el costo de la financiación. Entonces, si es más caro financiarse, las personas o las empresas no sacarán préstamos. Por lo tanto, no gastarán tanto. ¿Mm? Después, entonces, con esto se disminuye el consumo, porque no pueden sacar tantos préstamos. Al vender bonos, las personas o los inversionistas se quedan con el bono y a cambio dan su dinero. Por lo tanto, no tienen dinero en su bolsillo para gastar en otra cosa. Disminuye el consumo porque lo desvían a la inversión de los bonos. Disminuyen la emisión. No hay tanto dinero dando vuelta, por lo tanto, disminuye el consumo. Disminuye el gasto. No hay tantas contrataciones. No hay tantos salarios. Por lo tanto, si no hay tanto dinero, disminuye el consumo. O sea, el objetivo
de todas estas medidas, de una forma muy sencilla, es disminuir el consumo. Porque si las personas no compran al mismo nivel que lo venían haciendo, no generan presiones de demanda y por lo tanto se contiene desde este punto de vista la inflación. ¿Mm? La inflación en este momento tiene muchos factores que la generan, pero lo único que puede controlar el Banco Central de cada país son sus políticas monetarias y fiscales. Hay factores externos que también generan inflación, pero no pueden ser controlados por un banco central. ¿Mm? A ver, aquí tengo una pregunta de Stephanie. Buenas noches. ¿Cuál se considera una tasa promedio y en qué país nos recomiendas invertir? Una tasa depende de lo que estemos hablando, ¿sí? Dijimos que la tasa de inflación, no promedio, sino la que se espera, a la que se apunta a tener, es un 2% de inflación anual. Es decir, que la tasa de interés debería estar bastante cercana a esa tasa, para que la tasa real esté, digamos, lo más cercana a cero posible. ¿Mm? Todas las tasas por encima de eso son restrictivas. Una tasa de interés quizá de un 1% sería buena, ¿sí? Muy cercana, no hace falta que sea igual, pero tampoco puede ser del 0%, porque el costo del endeudamiento no puede ser cero, no debería ser cero. Porque si no, se arman estos desastres de que todo es gratis, todo es fácil y las personas consumen sin límites. Bien. ¿Y en qué país recomendaría invertir? Yo no les puedo dar una recomendación de inversión. Lo que tratamos de dar aquí es orientación para que cada uno, con la información que tienen, decidan en dónde, o en dónde sí o en dónde no. ¿Mm? Lo que sí les puedo decir ahora es que el contexto mundial está bastante revolucionado. Entonces, encontrar una inversión que tenga poco riesgo y que tenga poca volatilidad resulta bastante difícil en este momento, por no decir imposible, ¿sí? No quiero usar esa palabra, pero es bastante difícil. ¿Mm? Porque hay mucha volatilidad, hay mucha incertidumbre, y por más que vemos, a ver, ya les quiero mostrar el gráfico del dólar. A ver, ahí se va a cargar la página. Les voy a mostrar el DXY, que es el índice del dólar. Acá lo tenemos. Este gráfico está en 4 horas. Obviamente, si lo achicamos, vemos que el gráfico muestra un fortalecimiento tremendo. El dólar no está así de fuerte porque sí. A ver, está un poco lenta la página esta. Ahí creo que ya está cargado. Acá lo podemos ver. Espero que lo puedan ver bien. Lo que está mostrando el dólar tan alto es el nivel de incertidumbre que hay. Porque el dólar es una moneda que se utiliza como refugio financiero para los inversionistas. Cuando ellos sienten miedo o tienen dudas con respecto al futuro de la economía, lo primero que hacen es refugiarse en esta moneda. Y si encima esta moneda tiene tasas cada vez más altas, los inversionistas en dólares reciben cada vez retornos más jugosos. ¿Mm? Entonces los capitales extranjeros van a estar cada vez más tentados de tener dólares. Primero, por el contexto de incertidumbre y segundo, porque los rendimientos de esta moneda son bastante más superiores. Incluso más atractivos que el oro. El oro no devenga intereses. Sí es un activo de refugio por excelencia, pero no devenga intereses. Entonces, entramos a hablar de costos de oportunidad. De tener una o tener la otra. Sobre esto les quiero complementar con un video que les voy a dejar para que ustedes vean cuando se hagan un tiempito, que está en mi cuenta de Instagram. Ya se va a abrir. Bueno, voy a ir cerrando algunas páginas para que se carguen más rápido. Es un video que habla sobre el carry trading. A ver,
ya que dice Forex Carry Trading, y aquí habla sobre las tasas de interés y por qué se vuelven más atractivas algunas monedas para invertir con respecto a otras, que así lo ven los carry traders. Es decir, aquellos que operan por el diferencial de tasas de interés en el mercado de divisas. Mi Instagram es emilia-trader. A ver, sigo leyendo las preguntas que me van haciendo, que quiero leer todas. Se leí la de Stephanie, me queda, a ver, esta de Carlos. Pero una inflación no se cubre de esa manera. Es todo un plan complejo, solo scalping. Me quedé un poco atrás, no sé de qué vendrá ese comentario. En realidad, cualquier cosa, yo te voy a responder de lo que me vengo acordando de lo que voy hablando. Si no es eso tu comentario, me lo haces saber con otro comentario más. La inflación obviamente no se cubre solamente con este plan que yo les mostré acá. Como les decía, esta es la forma de controlarlo desde una parte monetaria y fiscal, pero hay factores que exceden a esto y que no pueden ser controlados por el Banco Central. Si es de ahí que querías hacerme esa acotación, a ver. Toda la inflación, sí, exacto, sí, es de ahí. Toda la inflación que se genera por la lentitud de la cadena de suministros, por los cierres que hubo en las economías por la pandemia, toda la inflación que se genera por la especulación, por también, digamos, por el freno en la producción, los retrasos en los repartos. Esa inflación que se genera por ese punto, la Reserva Federal no la puede controlar. Y no la va a poder controlar nunca. La Reserva Federal sí puede controlar cuántos bonos compra, cuántos bonos vende, cuántos dólares imprime, cuántos dólares destruye. Sí puede controlar qué tasa de interés pone cuál saca. Hasta ahí nomás. Y el gobierno puede controlar cuántos gastos tiene, pero no puede controlar la cadena de suministro mundial. Y esa inflación que se genera desde ese punto excede sus planes. ¿Sí? Sigo leyendo. Solo scalping. Bueno, para los que quieran hacer scalping, por supuesto lo pueden hacer. Es una estrategia que tiene su riesgo, pero si tienen los conocimientos para llevarlo a cabo, por supuesto que les puede salir muy bien. Un caso raro es Turquía, porque no sube las tasas y tienen hiperinflación de 80%. ¿Y por qué no la suben? Porque después hay que tener dinero para pagar esas tasas. ¿Sí? Ese es el tema. Por eso digo que cada país es diferente. Hay países que tienen inflaciones muy altas, pero si suben la tasa de interés, después hay que poder pagar esa tasa. ¿Tienen el dinero suficiente para pagarla o no? Esa sería la pregunta. ¿Y por qué no quieren frenar o sea, mientras más suben la tasa, peor frenan la economía? Y una economía frenada con inflación es una economía que está con una estanflación o con un riesgo de tenerla. Entonces aquí entran los costos políticos. Subir la tasa de interés tiene un costo político enorme a nivel imagen. ¿Quién es el presidente que sube la tasa de interés? ¿Quién es el presidente que me frena los préstamos? A eso me refiero. Y no todos están dispuestos a negociar con eso. Entonces ya también excede la parte económica monetaria. O sea, hay cosas que no se pueden controlar. Por eso es tan compleja la economía. Por eso han inyectado esos niveles tan altos de compras y ventas de dólar. Han inyectado mucho dinero. Obviamente porque fue la medida que tomaron para hacer frente a la pandemia. Y también es una medida también bastante política. Mi página de Instagram es emilia-trader. Acá está. A ver, sigo leyendo. Me pregunto yo si mañana con los datos de las nóminas salga positivo o negativo. De todos modos, creo que el dólar subirá. Pues si sale negativo, de todos modos los inversores pensarán que vamos para una recesión.
y se refugiarán en el dólar. Y si sale positivo el dato de las nóminas, igual dirán la Fed aumentará las tasas y también comprarán dólares. Es lo que pienso. No sé qué opinas, dice aquí Alexandra. Con respecto a las nóminas, la parte del empleo todavía a nivel general sigue mostrando fortaleza. Entonces, como les decía en el seminario de ayer, que está acá en mi cuenta de YouTube, que ya se los muestro, el canal se llama Emilia Jiménez Trading. Aquí en la parte de videos están subidos todos. Este sería el seminario de ayer, 5 del 10, que lo tienen disponible para aquellos que no pudieron asistir. Lo que mencionaba es que el tema del empleo viene bastante fuerte, bastante sólido. Entonces, si el empleo sale mejor o si sigue bien, significa que la Reserva Federal todavía tiene espacio para seguir presionando. ¿Sí? Si el empleo sale mejor, hay un alivio, pero no está solucionado el problema. ¿Sí? Puede haber leves caídas, pero el problema de base, que es la inflación, no está solucionado. O sea que mientras la inflación no se solucione y las tasas no se bajen, el dólar va a tener mucha fuerza alcista. En el medio, por supuesto, va a tener caídas, como ya lo hemos mencionado y ya lo hemos visto varias veces. Y aquí podemos verlo en este último trecho, pero no va a cambiar, ese dato no va a cambiar la tendencia de largo plazo. La tendencia de largo plazo necesita fundamentos muy grandes, sólidos y sostenidos en el tiempo para que la tendencia pueda cambiar de dirección. Si no, es bastante difícil. ¿Mm? Acá me dice Carlos el scalping con take profit y stop loss muy amplios. Es que en realidad no va por la amplitud, va por el volumen, va por el lotaje y el apalancamiento. Porque si tenemos stop loss muy amplios, pero esos stop loss tienen un apalancamiento bajísimo y un lote bajísimo, por más amplio que sea, quizá te consume a nivel cantidad de riesgo un margen muy pequeñito de tu cuenta. O sea, lo que hay que ver es el tamaño del lote que se opera y el apalancamiento que se usa. Y obviamente también el marco temporal de ese scalping para ver si es amplio o no, si se justifica. Aquí tengo una pregunta de Juan Carlos que dice, ¿la inflación alta es una consecuencia de la pandemia? La mayor parte sí, sí. Porque durante la pandemia se hicieron varias cosas. ¿Sí? Acá les voy a ir mostrando, les voy a ir escribiendo qué cosas se hicieron, que generaron la inflación. ¿Sí? Vamos a hablar específicamente de eso. Punto 1. Todo se cierra, ¿sí? Se cierra la economía. La economía está cerrada. Es decir, que las personas tienen que estar adentro de sus casas, no pueden salir a trabajar. Muchas empresas cierran sus puertas momentáneamente, otras indefinidamente. La cuestión es que al estar todo cerrado, la economía, ¿qué hace? También se cierra. Si la economía está cerrada, entonces no hay ventas. Si no hay ventas, ¿qué es lo que falta? No hay dinero. ¿No? Si una economía se cierra y no puede trabajar, ¿qué pasa? No se produce dinero, no se producen ganancias. Si las empresas no producen ganancias, ¿qué pasa? ¿Tiene sentido que tengan tantos empleos trabajando? No, los van a despedir y por lo tanto cada vez hay menos dinero. ¿Mm? Esa fue una de las medidas. Después, con todo cerrado, la Reserva Federal y otros bancos centrales del mundo, pero acá pongo Fed como para hacer referencia, a que me estoy hablando de bancos centrales, empiezan a regalar dinero, o sea, lo imprimen y lo inyectan a la sociedad. ¿Por qué? Como ayuda social. ¿Mm?
no podían salir a trabajar con normalidad, ya que las personas no que había necesidades. Entonces, el Estado respalda a estas personas, a la sociedad, digamos, con esta ayuda de dinero. ¿Mm? Entonces, al imprimir más dinero, ampliamos la base monetaria, es decir, aumenta la oferta de dinero. Cuando aumenta la oferta de un bien, en este caso el dinero es un bien, al igual que cualquier otro, si aumentamos mucho la oferta, el precio baja. Es decir, la moneda pierde valor. Básicamente, pierde poder adquisitivo. ¿Mm? Que es lo mismo que decir, genera inflación. ¿Sí? Hagan de cuenta que ustedes son vendedores de un bien. ¿Sí? Y empiezan a tener mucha competencia porque empieza a haber muchos proveedores o productores o oferentes de ese bien. Entonces, si ustedes lo quieren vender, ¿qué tienen que hacer? Bajar el precio, porque tienen que competir con todos los oferentes. Acá pasa lo mismo, aumentan mucho la oferta de dinero. Entonces el dinero pierde valor. ¿Sí? Entonces, hay mucho dinero dando vuelta y no se produce nada. ¿Sí? Entonces, estas economías cerradas, ¿qué generan? Generan demoras. ¿Sí? Estas demoras eh, también se las ve como interrupciones a la cadena de suministro. Entonces, supongamos que yo quiero comprar leche y con todas las demoras que hay, me cuesta muchísimo conseguir leche. Entonces, la vez que consigo un litro, está carísima. ¿Por qué? Porque hay poco, ¿sí? Entonces acá tenemos un doble fenómeno. Disminuye la oferta de productos y aumenta la oferta de dinero. Tengo mucho dinero y tengo pocos productos. Hagamos de cuenta que vamos a un supermercado, todos nosotros, con mucho dinero en la mano, y ese supermercado tiene solamente 2 litros de leche para todos nosotros. Y estamos todos desesperados por esos 2 litros de leche. ¿Qué vamos a empezar a decir? Yo te pago $2. El otro va a decir, yo te pago 3. Después otro va a decir, no, yo 4, yo 5, yo 6. Empezamos a pelearnos entre nosotros, a subastar, digamos, a pujar, para ver quién se lleva esos litros de leche. Entonces los vendedores, cuando empiezan a ver que sus productos son escasos por todas estas demoras que se producen, porque obviamente al estar la economía cerrada hay muchas demoras, se produce poco. Y si se produce poco, tengo que subir los precios, ¿sí? Es lo que se hace cuando hay escasez. Lo escaso es más caro. Y encima tenemos mucho dinero dando vuelta. Entonces, esta es una receta ideal para una inflación. ¿Mm? Encima, cuando las personas empiezan a salir de sus casas, todo ese tiempo que no consumieron, ahora salen y quieren consumir todo de golpe. Y todas las empresas que todavía están con demoras no pueden abrir sus puertas tan rápido y poner todo a funcionar tan rápido como para satisfacer toda esa demanda desbordada. Porque en el medio, con las pérdidas que tuvieron, despidieron empleados, esos empleados hay que volver a contratarlos si es que da para hacerlo, en el caso de que lo hagan hay que volver a capacitarlos, hay que ver si el camión que hace los repartos está en condiciones de trabajar sin demora, etcétera. Es reactivar algo que estuvo dormido y querer ponerlo a la altura de las expectativas de las personas que salen desaforadas a comprar. Eso es inflación, ¿sí? ¿Se entiende entonces cómo van siendo los efectos? Espero que se vaya comprendiendo esto que estoy mencionando. Y cualquier duda, por supuesto, me avisan. A ver, un segundito que quiero enchufar mi computadora.
Me van escribiendo mientras yo voy enchufando un momentito, por favor. Acá estoy de vuelta. A ver que leo lo que me han escrito. Bien, se va entendiendo. Entonces, básicamente, sí, la inflación alta ha sido una gran consecuencia de la pandemia, donde se quiso, con la impresión de dinero, esconder un gran problema. Este problema ahora es más grande, es doble, ¿sí? Porque ahora quieren frenar la inflación encareciendo el costo del dinero. Y todas las personas que sacaron préstamos ahora los tienen que pagar más caros. Y la recesión va a llegar igual, nada más que 2 años después. Y por otros motivos. Esta situación en la historia, ¿con cuál la podemos comparar? Y con ninguna, porque es única. Es la primera vez en la historia que se emite tanto dinero de golpe. En la pandemia se emitió el 25%, casi, podemos decir bastante más, de todos los dólares que han existido alguna vez. Entonces es una situación totalmente única. ¿Mm? Es muy difícil compararla con otra. ¿Sí? Desde un punto de vista de ciclo económico, digamos, de una forma muy estricta, ya sí lo podemos comparar, pero a nivel hechos no, es muy única. ¿Mm? ¿Qué datos podríamos tomar de este ciclo económico que sea interesante? Podemos tomar el aumento de la inflación junto al aumento de las tasas que se repite en cada ciclo económico que hay inflación. ¿Mm? En cada parte donde hay una euforia, que la inflación sube mucho, las tasas siempre suben para acompañar. Eso se ha repetido siempre porque así funciona el mecanismo de las tasas de interés. Con eso sí. Y que termina generando recesión también. Se repite siempre. Eso sí. Ahora, las características o los factores que llevaron a que ocurra esto, no. Es diferente. Es bastante único. Aquí en pantalla les quiero mostrar que tenemos el boletín, este informe diario, donde aquí New Capital también lo distribuye de forma gratuita a los mails de todas las personas que estén suscriptas. Y aquí siempre están las noticias más relevantes de la jornada, junto con el resumen del calendario económico y los eventos que son también más importantes. Resumen del mercado de commodities, de acciones y de divisas. También tenemos análisis de 15 activos diferentes en cada boletín, 3 commodities, 6 acciones y 6 divisas. El día de hoy vimos oro, petróleo, soja, después AT&T, ExxonMobil, Spirit Aerosystems, Microsoft, Warner Music e IBM con respecto a commodities y a acciones. En las divisas vimos euro dólar, euro libra, franco yen, dólar canadiense, neozelandés franco y australiano neozelandés. Espero que se vaya entendiendo todo. He ido con lo teórico de una forma así bien despacito, pero básicamente es esto lo que quiero que ustedes sepan, que lo que está ocurriendo todo es para disminuir el consumo desaforado que se ha estado dando en este último tiempo, para frenar la inflación, pero que todas estas medidas van a terminar en una recesión. ¿Mm? Porque la economía está muy endeudada, como para que la deuda salga cada vez más cara. Entonces a eso vamos, ¿sí? Y todo parte de acá. Es una inflación que los mismos bancos centrales han ocasionado. O se están peleando contra algo que ellos mismos han generado. Quizás si no lo hubiesen hecho, hoy no estarían luchando contra esto. Pero bueno, es muy difícil hablar de si hubiese pasado, si hubiesen hecho, si no hubieran hecho. Es simplemente para imaginarnos cosas que quizá no tienen sentido, porque lo que pasó, pasó y lo que no pasó, no pasó, punto.
pero es bueno quizá imaginarlo cómo se hubiese podido tratar el problema de la pandemia de otra forma. Obviamente hablando desde un punto de vista económico, ¿sí? No nos vamos a meter en otras formas porque no nos competen, pero desde un punto económico, ¿cómo se hubiese podido llevar adelante para que no se sufra tanto económicamente los efectos de una pandemia? ¿Cómo se puede hacer? Es muy difícil. Cuando uno lo trata de pensar, es difícil que se nos ocurran formas, ¿sí? Pero bueno, así es que pasó. Exacto, muchas empresas hubieran quebrado, así que hubiésemos terminado en problemas igual. El tema es que la aparición de una pandemia con una economía que se cierra es para un problema económico. Si las empresas no se cierran, también, o sea, de la forma que sea, íbamos a terminar con un problema económico grande. ¿Mm? El tema es que aquí se imprimió dinero y se generó otro problema económico aparte. La recesión vamos a llegar igual, pero ahora es con inflación. Antes sería recesión sola, ahora es recesión más inflación. El tema, desde un punto de vista económico específicamente, como les mostré acá, la inflación se la pelea con tasas altas. Las tasas altas generan recesión. Entonces, cuando hay recesión y no hay inflación, a la recesión se la puede luchar con las tasas bajas. Pero si tenemos recesión e inflación, no podemos pelear con tasas bajas porque generamos más inflación de la que hay y acrecentamos el problema. Al menos antes, con una pandemia sin emisión, tendríamos solo el problema de la recesión. El tema es qué tan profundo sería ese problema. ¿Mm? El nivel de profundidad de la recesión deberíamos preguntarnos. Ahora vamos hacia una recesión, pero con inflación, donde bajar tasas ya no es una opción tan viable. Antes quizás sí. ¿Mm? Quizá había que dejar que pase, que genere el efecto que tiene que generar y después ir con las tasas bajas. Quizá. ¿Sí? Pero como les digo, es muy fácil hablar porque ya pasó y no fue así. Sí, son simplemente ideas que van surgiendo para que cada uno de ustedes se tome su tiempo y lo medite. ¿Mm? Es difícil durante ese momento, la presión social era muy fuerte, exacto, tal cual. La presión social es fuertísima, tal cual, así es. Pero bueno, es interesante como un ejercicio pensar cómo hubiesen sido las cosas, qué tan diferente se hubiesen dado los escenarios, pero como digo, como un ejercicio mental, simplemente como para divertirnos pensando en algo, pero obviamente no tiene mucho sentido a niveles prácticos, pero sí a ejercicio como para ir, digamos, teniendo más facilidad para hacer relaciones en lo que son los conceptos económicos. Entonces, en este caso se vendría una estanflación. Y cuando hay una inflación elevada y una recesión, digamos, no una recesión, un estancamiento económico, ahí es estanflación. El tema es que para que haya un estancamiento tiene que haber una recesión súper fuerte primero. Y estamos muy lejos de eso. ¿Es una posibilidad? Sí, siempre está la posibilidad, pero está muy lejos. A ver, acá tengo otras preguntas, otros comentarios. Y más la recesión que se asoma a Europa es mayor. Los obligan a reducir el consumo eléctrico por el tema del gas. Sí, a esto también hay que sumarle este tema, que tampoco puede ser controlado desde un punto de vista monetario ni fiscal, el problema del gas. O sea, a todo esto se le sumó un conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania que generó problemas con el suministro de gas. O sea, además de la pandemia, además de todo el dinero que se emitió y que generó inflación y que ahora hay que subir tasas y que eso genera recesión, le sumamos estos conflictos. No, no decimos guerra porque es una palabra fea, pero le sumamos estos conflictos, estos roces que generan más problemas. O sea que por donde veamos,
hay problemas. ¿Mm? Y todos estos problemas que generan inflación o recesión o las dos cosas. O sea que por eso les digo, el panorama es muy complicado como para decir invierto acá, invierto allá. O sea, sí se puede invertir, siempre se puede invertir, siempre se puede hacer trading. El tema es que hay que saber dónde estamos parados, porque el contexto es un poco complicado. Y digo poco por no decir mucho, pero es bastante complicado. ¿Sí? Les muestro cómo hacer para suscribirse al boletín. Espero que lo hagan. Es gratuito. Están informados y les va a ayudar para que ustedes todos los días lean y se mantengan pasando. Lo pueden hacer desde la página newcapitalsecurities.com, es la página oficial de New Capital. En la sección de suscripciones pueden hacer entonces la solicitud. Aquí está la página, vamos a bajar hasta la sección de suscripciones, que está acá. Acá del lado izquierdo están los reportes diarios. Lo que tienen que hacer es completar este formulario, le dan clic al botón regístrate y de esa forma ya quedan entonces en la base de datos para recibir al mail, que dejen obviamente aquí, el boletín de forma diaria. Al lado tienen otro formulario de solicitud de cuenta demo, completan con sus datos y dan clic al botón solicitar y les va a llegar un mail con un link para que ustedes puedan descargar esta plataforma que se llama MetaTrader 4 a su computadora para que puedan también de forma gratuita practicar, simular operaciones, dibujar líneas, empezar a detectar patrones, o sea, todo lo que sea para práctica es gratuito y lo pueden conseguir aquí en la página de New Capital. Y por supuesto que participen en todos los seminarios que damos, se dan 2 por semana. Esta semana es este que estamos teniendo ahora y este de ayer al mediodía, que ya está disponible. Y estos últimos dos, también estos otros, son de la semana pasada. Estos seminarios se hacen desde el año 2016. Están subidos en este canal de YouTube. Tenemos mucho tiempo ya haciéndolos, muchos años. Em, Seguramente alguno de ustedes quizá ha visto alguno hace tiempo. Si no, los pueden buscar aquí en este canal. Hay un montón de videos para que ustedes vean cómo venimos trabajando, cuál es nuestra línea de análisis, nuestra línea de trabajo, con qué activos analizamos, cómo lo hacemos. Los invito a que nos sigan, obviamente, en las redes, a que vean nuestros seminarios, participen, porque les van a ayudar mucho para ir mejorando su nivel de comprensión. Aquí damos muchas herramientas para que ustedes tengan la posibilidad de tomar sus propias decisiones. ¿Sí? Sí, la suscripción a New Capital es gratuita, exactamente. Los seminarios son gratuitos, los boletines son gratuitos y la cuenta demo también. Y son gratuitos siempre. No es que al principio es gratis y después no, es siempre gratuito. ¿Sí? Seminarios, boletines y cuenta demo. Así que aprovechen estas herramientas que les van a ayudar muchísimo para mejorar entonces su práctica y sus conocimientos día a día. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Se pasó rapidísimo la hora. No me alcancé a dar cuenta en qué momento se pasó, pero les dejo entonces en Facebook esta noticia para que ustedes después la lean con detenimiento, pero básicamente habla de que todos los bancos centrales del mundo están subiendo sus tasas, porque todos están enfrentando un problema de inflación, porque todos tomaron medidas similares durante la pandemia y ahora están lidiando con esas consecuencias. ¿Mm? Y esas consecuencias y la forma en la que están peleando contra ellas genera otros problemas más. ¿Sí? ¿Y a dónde vamos a ir a terminar con esta recesión? ¿Mm? Que cada vez está más cerca.
Pero bueno, también de Estados Unidos han tomado la decisión de cambiar el concepto, la definición de recesión para evitarla. ¿Mm? Es como que, por ejemplo, no sé, califico que las hojas son verdes, pero redefino el concepto de color verde para que la hoja sea de otro color cuando sigue siendo verde. Simplemente escribo en un diccionario que en realidad el verde es rojo. O sea, eso han hecho. Han definido la inflación, la recesión de otra forma para que no estemos en recesión ahora cuando técnicamente sí lo estamos. Pero bueno, son estrategias que se utilizan, es todo, como les digo, muy político, pero evidentemente Estados Unidos ya está en recesión técnica desde hace tiempo. ¿Mm? ¿Alguien tiene alguna consulta? Espero que hayan disfrutado este seminario del día de hoy, que ha sido muy interesante. Hemos visto muchos temas, más que todo desde el inicio, para aquellas personas que recién inician o que es la primera vez que están con nosotros, para que vayan entendiendo por qué pasa lo que pasa y cuáles son las consecuencias y de dónde vienen. ¿Sí? Muy bien explicadito, tan chévere, felicitaciones. Lo único que lamento es que no alcanzó a revisar todas las divisas. Sí, realmente no pude por el tiempo, pero sí lo vamos a estar haciendo, por supuesto que sí. ¿Mm? También lo estaré haciendo por las redes, ¿sí? Así que síganme sobre todo en Instagram, que puedo ir haciendo análisis de las divisas durante esta semana. Ya termina mañana. La semana que viene, para ir complementando, por supuesto, y lo vamos revisando. ¿Mm? Proyección para la subida del dólar este 2 de noviembre. El dólar va a continuar subiendo en el largo plazo, ¿sí? Así como ya lo viene haciendo desde hace meses. Y eso no va a cambiar hasta que la Reserva Federal no cambie la forma en la que está tratando su política monetaria y fiscal. El dólar viene subiendo ¿desde cuándo? Desde mayo del año pasado. ¿Mm? O sea que eso va a continuar así. ¿Puede tener movimientos de caída? Sí, puede tener, pero la tendencia de largo plazo es alcista, ¿sí? O sea que eso no va a cambiar. Hasta que la inflación no ceda, hasta que las tasas no bajen. Va a ser muy difícil que eso ocurra. ¿Bien? Bueno, eso es todo entonces por este seminario. Estaremos actualizando entonces a través de las redes las diferentes divisas y seguiremos haciendo revisiones, obviamente. Esto nosotros venimos trabajando semana a semana y lo que no se puede hacer una semana se hace la siguiente. Así que no se preocupen, que vamos a seguir con todos estos temas porque son complejos, son largos, llevan tiempo. Hay que ir paso a paso para ir entendiendo todo. ¿Sí? Muchas gracias a todos por acompañarnos. Estará este video disponible mañana para que lo puedan revisar. Revisen el de ayer también para complementar. Que tengan lindo fin de semana. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Chau, chau.